Imagina que despiertas de una cirugía abdominal de rutina. El cirujano entra, con el rostro pálido, y te dice que la masa que extrajeron no era un simple quiste, no era un tejido canceroso desorganizado. Lo que tenías dentro tenía dientes. Y no solo dientes, tenía cabello humano enmarañado, un ojo rudimentario formándose en la oscuridad de tu cavidad pélvica, y fragmentos de hueso organizados en algo que intentaba desesperadamente parecerse a una mandíbula. Esto no es el guión de una película de Cronenberg. Es una realidad médica documentada miles de veces. Bienvenidos a la manifestación más perturbadora de la biología humana: el teratoma. Una palabra que proviene del griego teras, que significa monstruo. Y no hay mejor descripción. Es un tumor que rompe la regla sagrada de la oncología. En lugar de ser una masa caótica de células idénticas, el teratoma intenta construir una persona. Es un intento fallido y grotesco de tu propio cuerpo por crear vida donde no debería existir. Una parodia biológica de ti mismo creciendo en silencio. El plano arquitectónico corrupto. Para entender cómo tu propio cuerpo puede traicionarte de esta manera, debemos mirar al origen mismo de la vida: las células germinales. Estas son las células maestras, las arquitectas primordiales. En las primeras etapas del desarrollo embrionario, estas células son totipotentes, lo que significa que tienen el potencial absoluto de convertirse en cualquier tejido del cuerpo humano: piel, neuronas, músculo cardíaco, hueso. Son el barro primordial del que estamos hechos. Normalmente, estas células siguen un plano estricto y ordenado para construir un feto. Pero a veces, una de estas células maestras se pierde. Se queda rezagada en los ovarios, en los testículos o incluso cerca del coxis. Y años después, por razones que la ciencia aún no comprende del todo, esa célula solitaria despierta. Pero despierta sin un plano, sin un capataz. Recuerda que debe construir un humano, pero no sabe cómo ni en qué orden. Entonces, comienza a diferenciarse caóticamente, creando un rompecabezas biológico de pesadilla. Un parche de piel aquí, un grupo de células intestinales allá, un manojo de nervios en el centro. Es un constructor loco trabajando en la oscuridad de tu organismo. El inventario de los horrores. Lo que los patólogos encuentran al abrir estas masas desafía la cordura. Los quistes dermoides, la forma más común de teratoma ovárico, son cápsulas de horror. Al incidirlos, a menudo brota un líquido sebáceo y espeso, como mantequilla rancia, mezclado con marañas de pelo humano largo que ha estado creciendo en círculos durante años. Pero eso es solo la superficie. En el núcleo sólido del tumor se han hallado estructuras que parecen dedos a medio formar, con uñas perfectamente desarrolladas. Se han encontrado molares adultos completamente calcificados, incrustados en un paladar de hueso deforme. A veces hasta una docena de dientes en una sola masa. En casos excepcionales y profundamente perturbadores, los cirujanos han reportado encontrar tejido tiroideo funcional, provocando hipertiroidismo en el paciente desde dentro del tumor, o incluso células musculares cardíacas que laten rítmicamente bajo el microscopio. Es un collage grotesco de partes humanas, un recordatorio visceral de que somos simplemente carne organizada que con un solo error genético desciende al caos absoluto. El gemelo malvado y la historia. Antes del advenimiento de la patología moderna, el hallazgo de un teratoma en una autopsia o cirugía era motivo de terror supersticioso. En la Edad Media, se consideraban pruebas irrefutables de brujería, relaciones con demonios o una maldición divina por pecados ocultos. ¿Cómo más se podía explicar encontrar un ojo mirando desde el interior de un ovario?
Incluso hoy, existe una confusión popular que alimenta el morbo. La idea del gemelo parásito o fetus infetu. Aunque técnicamente diferente, el fetus infetu es una condición extremadamente rara donde un gemelo absorbe al otro en el útero, y el absorbido sobrevive como una masa parásita dentro del hermano vivo. Muchos teratomas grandes se confunden con esto, alimentando la leyenda urbana de que llevamos un hermano malvado dentro. Si bien el teratoma no es un gemelo en el sentido estricto, la realidad no es menos inquietante. Es una parte de ti que se ha independizado. Una rebelión celular que busca crear su propia identidad a costa de la tuya. Es el concepto del doppelganger biológico llevado al extremo más literal y visceral. El cerebro que ataca al huésped. El horror neurológico. Pero si creías que los dientes y el pelo eran lo más aterrador, prepárate. Existe un tipo de teratoma que contiene la estructura más compleja del universo conocido: tejido cerebral. Algunos teratomas ováricos desarrollan neuronas y receptores cerebrales funcionales. Y aquí es donde la biología se convierte en una película de terror psicológico. Tu sistema inmunológico, patrullando el cuerpo, de repente se encuentra con tejido cerebral en el abdomen. No lo reconoce. Lo identifica como un invasor alienígena y lanza un ataque total. El problema es que los anticuerpos que crea para atacar al tumor también empiezan a atacar tu propio cerebro. Esto se llama encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA. Los pacientes, a menudo mujeres jóvenes, descienden a la locura en cuestión de semanas. Paranoia severa, alucinaciones violentas, convulsiones, catatonia y comportamientos que, en el pasado, se diagnosticaban sin duda como posesión demoníaca. De hecho, se cree que muchos casos históricos de exorcismos eran en realidad mujeres sufriendo el ataque de su propio sistema inmune, provocado por un teratoma con tejido neural oculto en su interior. Los teratomas son una ventana oscura hacia la fragilidad de nuestra propia existencia. Nos gusta pensar en nosotros mismos como seres singulares, con un alma y una conciencia unificadas. Pero estas aberraciones biológicas nos recuerdan que, en el fondo, somos una colonia inmensamente compleja de células que cooperan. Solo hace falta que una de esas células primordiales olvide su propósito para que la maquinaria perfecta de la vida se convierta en una pesadilla de la carne. El teratoma no es un monstruo externo. Es el potencial monstruoso que reside en el código genético de cada uno de nosotros, esperando, quizás, el momento de intentar construir su propia versión distorsionada de la humanidad. La próxima vez que sientas un dolor extraño, recuerda que tu cuerpo tiene la capacidad de crear cosas que tu mente no podría soportar ver. Esto es experiente del saber, y a veces, el conocimiento más aterrador es el que llevamos dentro de nuestra propia piel. Hasta la próxima.